Hoy voy a hablar de la carrera de traducción e interpretación. Por supuesto, como sabrá casi todo el mundo que esté viendo este vídeo, yo soy licenciado en Filología Clásica, pero esa, de hecho, no fue mi primera opción. Yo, con 18 añillos, la primera carrera en la que me matriculé fue traducción e interpretación para más señas de inglés y de alemán. En esta carrera duré 3 cuatrimestres, entonces decidí que no me gustaba, no era para mí, y en ese momento dejé la carrera. Por tanto, en este vídeo no puedo hablar en detalle de lo que es la carrera de traducción e interpretación. Al fin y al cabo, 3 cuatrimestres dan una experiencia bastante limitada, entonces no puedo hablar de cómo es la carrera, cómo son las asignaturas, etcétera, sino que este vídeo se va a limitar a mi personal y sesgada, como siempre, experiencia. Lo más importante, en mi opinión, mis reflexiones sobre esas experiencias, y luego al final incluso contaré una historia para no dormir. Entonces, como siempre, en este vídeo lo que pretendo es dar una visión realista, sobre todo algo diferente a otras opiniones que puedan encontrarse por ahí de gente que ha estudiado, ha terminado traducción, que trabajan como traductores o trabajan de cualquier otra cosa. Por supuesto, cada uno tiene su opinión según su experiencia. Todas son válidas, lógicamente. Como digo, yo voy a dar la mía, según mi experiencia, que naturalmente se va a alejar mucho de otras opiniones y aún más de los típicos folletos y panfletos que se dan en los institutos, en orientación, en las jornadas preuniversitarias, todo eso. Lo primero de lo que quiero hablar, ¿por qué decidí yo, y me imagino que igual que yo, decide mucha otra gente estudiar traducción e interpretación? Por supuesto, influyen diversos factores y es muy probable que algunos o todos ellos resulten comunes contigo. El factor número uno, que lógicamente diría yo que es el más importante, es que el que se decide por estudiar traducción e interpretación es porque le gustan las lenguas, los idiomas, especialmente inglés, alemán, francés, depende del itinerario de traducción que se vaya a hacer. En mi caso, yo era el mejor de la clase en inglés, con el nivel de inglés que yo tenía por entonces, pero bueno, el mejor de la clase de inglés en bachillerato, y luego por aquel entonces me llamaba mucho la atención el alemán. Yo todavía no sabía nada de alemán, pero me llamaba mucho la atención, entonces me pareció muy buena idea hacer traducción de inglés como lengua principal y de alemán como lengua secundaria. Ese primer punto es bastante obvio, bastante de perogrullo. Ahora vamos con algo de más chicha, el factor número 2, que es realmente el factor más peligroso. Y es que al fin y al cabo, si nos paramos a pensarlo, alguien a quien le gustan las lenguas podría decidir meterse, con bastante lógica, en filología. En mi caso, pues habría sido filología inglesa o incluso filología alemana, lo que fuera. Entonces, ¿por qué traducción y no filología? Y aquí, como digo, viene el factor más peligroso. Y esto, a toro pasado, lógicamente es muy fácil reconocerlo, pero en el momento en el que uno tiene que tomar esa decisión tan importante, es muy fácil ocultarlo a los demás, a uno mismo, negarlo y simplemente dejarse llevar por la soberbia. Y aquí quizá pues, te estés planteando ¿qué tiene que ver la soberbia con elegir traducción en lugar de filología? Aunque sinceramente creo que aquí más de uno estará sonriendo porque sabe qué es lo que voy a decir. Y es que efectivamente estoy muy convencido de que mucha de la gente que se matricula en traducción e interpretación lo hace llevado por la soberbia y a su vez por la falta de información o incluso por la desinformación. Entonces, me explico y por supuesto hablo de mi caso, aunque como digo, estoy muy seguro de que mucha otra gente estaba o está en mi misma situación. Y es que la verdad es que yo no elegí traducción e interpretación porque yo estuviera firmemente convencido de que esa era la carrera ideal para mí, o al menos más adecuada que filología. Y es que al fin y al cabo yo realmente no sabía muy bien de qué iba ni traducción ni filología. Yo, bueno, pues sabía que había cosas de lenguas, de inglés, de idiomas en general, pero muy poco más. Y entonces, ante la falta de información en, vamos a decir, igualdad de condiciones, ¿cuál elijo? ¿Traducción? ¿Filología? Pues, ¿qué es lo que hace alguien afectado de soberbia? Meterse en la carrera
con la nota de corte más alta. ¿Por qué? Porque yo soy muy listo, entonces pues me tengo que meter lógicamente en la carrera que es de primera, la ingeniería de las letras. Entonces este factor, como digo, muy peligroso, la soberbia, no elegir lo que uno, tras haberse informado, estima que es lo adecuado, sino simplemente lo que más nota de corte tiene porque yo soy muy listo y me tengo que meter en la carrera de primera, no en la carrera de los segundones. Y para terminar esta lista de 3 factores, que por supuesto no es una lista exhaustiva, yo estoy muy seguro de que también influyó esta, no sé, por así decirlo, idealización, incluso romantización de la carrera de traducción. Y es que mis tiempos, que era por allá por el 2005, si no me equivoco, eran bastante diferentes a los tiempos actuales. Actualmente es muy fácil informarse por YouTube, como por ejemplo en este vídeo, pero especialmente en el mundo de la traducción hay muchos, vamos a decir, influencers, personas importantes por Twitter, por Instagram, etcétera. Ellos comparten mucho de su día a día, de su profesión, de su trabajo como traductores, entonces es relativamente fácil ver de qué va la cosa. En mis tiempos, pues básicamente uno no sabía muy bien qué era ni lo de traducción, ni lo de filología, simplemente pues... Entonces, realmente, a lo que voy otra vez, al tema de la falta de información, y esta falta de información nos llevaba a muchos, me imagino que a la mayoría, a idealizar la carrera en el sentido de que nos pensábamos que íbamos a acabar traduciendo grandes obras literarias, interpretando a presidentes de países extranjeros, etc. Lógicamente, para la mayoría de traductores e intérpretes no es así, sino que de hecho, y especialmente al principio, hay que luchar, hay que batallar muchísimo. Y esto no lo sé por experiencia propia, pero sí por lo que he visto de estos influencers, como he dicho. Y en este punto quiero parar un poco para, mediante un ejemplo, ilustrar un poco todo lo que estoy diciendo y voy a decir. Y aquí, otra vez, esto va a ser mi opinión personal sobre un tema del que prácticamente no sé nada, simplemente basándome en el titular de un artículo de un periódico. No conozco a la persona en cuestión, no sé cuáles son sus aspiraciones, no sé nada sobre esta persona, salvo lo que, como digo, estaba en el titular que leí. Realmente no importa, que queda un poco mal, ¿no? Pero no importa cuál sea realmente la realidad, vamos a quedarnos con el titular y esta reflexión que voy a hacer porque va bastante en la línea de, en general, todo lo que quiero decir en este vídeo. Todos los años, en época de que ya han salido las notas de selectividad y todo eso, siempre se da cierto bombo a todos los chavales y chavalas que son los que han sacado la nota más alta. Entonces se les hace una entrevista, se les pregunta qué van a estudiar, a qué se quieren dedicar, etcétera. Y el artículo, más bien el titular que yo quiero comentar, es el de una chavala, no voy a dar más datos porque no importa, ¿no? Entonces, una chavala que es la que ha sacado la nota más alta no sé qué, y ¿qué va a estudiar? Traducción e interpretación. Hasta ahí todo bien, está en su derecho de estudiar lo que quiera si le da la nota. Pero luego dice algo así como que su sueño es ser escritora y que ya tiene publicado algún libro. Entonces, reflexión totalmente sesgada. Yo no sé si esta chica pretende ser traductora, intérprete, no lo sé, pero lo que sí sé es que, desde luego, si esta chica lo que quiere ser es escritora, le vendría muchísimo mejor estudiar literatura, estudiar a los escritores del pasado, es decir, básicamente, estudiar filología hispánica, vamos a poner. Entonces, a lo que voy. Esta chica ha decidido estudiar traducción e interpretación en lugar de filología, que seguramente le cuadraría más según estos planes, simplemente porque filología es una carrera de segundas y traducción es una carrera premium. Es decir, aquí volvemos al tema de elegir no de forma más o menos objetiva, sino elegir dejándose influir por la soberbia de que he sacado una nota muy alta, entonces me puedo permitir la carrera con la mayor nota de corte. Entonces, otra vez, no sé cuáles son realmente los planes de esta chica. Es incluso posible que realmente quiera ser las dos cosas, tanto escritora como, vamos a poner, traductora de literatura. Entonces, en ese caso, probablemente sí, estudiar traducción le va a venir muy bien. Pero si, como digo, simplemente va a estudiar traducción porque sí, porque es la que tiene la nota de corte más alta,
pues es un poco absurdo. Entonces, una recapitulación importante de lo dicho hasta ahora. Aunque pueda ser muy obvio, muy de perogrullo, efectivamente la carrera de traducción, la carrera de filología, tienen evidente afinidad, tienen cosas en común entre ellas. Pero a la hora de la verdad yo considero que son carreras muy distintas, pero muy distintas. Y necesariamente la formación que se obtiene en ambas carreras son muy distintas y luego según esa formación, aquello a lo que nos queramos dedicar cuando seamos mayores, según lo que queramos ser, nos va a venir mejor haber estudiado traducción o haber estudiado filología, ¿vale? Entonces, eso muy de perogrullo, pero otra vez, muy importante tener en cuenta que no es que traducción sea una carrera de primera, no es una carrera premium y filología es una carrera de segundones, de gente a la que no le ha dado la nota, o al menos no debería ser así. Otra cosa es que efectivamente a la hora de la verdad ocurra mucho. Gente a la que no le ha dado la nota se mete en filología esperando en algún momento dar el salto a traducción, ¿vale? Entonces me parece una actitud bastante mezquina, incluso de alguna forma clasista, empezar a considerar carreras de primera, de segunda. Es algo así como decir, pues medicina es más importante que enfermería. No, a ver, son carreras afines, pero cada una tiene una finalidad distinta. O, por ejemplo, arquitectura e ingeniería de la edificación, ¿vale? Hay muchas, vamos a decir, muchos dobletes de carreras en las que una, por tradición, vamos a decir, tiene más caché, pero eso no quiere decir que la otra sea ni mejor ni peor, ¿vale? Entonces vamos a intentar quitarnos esas ideas que, como digo, son tan mezquinas, incluso de alguna forma clasistas. Y ahora voy a hablar un poquito, ¿vale? Porque realmente no tengo mucho que decir, pero voy a hablar de mi experiencia en la carrera, lo que vi durante estos 3 cuatrimestres de estudiar traducción e interpretación. Empiezo por la prácticamente única cosa que sí me gustó mucho de la carrera, y es que en los primeros años, al menos en mi facultad y al menos en mis tiempos, no sé si seguirá siendo así, sobre todo en el primer curso, pero todavía en el segundo, se podía estudiar, se podía aprender mucho de lenguas, asignaturas prácticas de lenguas, es decir, no tanto filología, no tanto de ese tipo, sino más bien como si tú fueras a una academia a aprender inglés, alemán e incluso en mi caso me permití ya un poco por las risas estudiar árabe, ¿vale? Entonces tienes la posibilidad de estudiar estas lenguas, ya sea en el caso de inglés nivel C, en el caso de alemán podía uno empezar a estudiar de cero, como fue mi caso, y por supuesto árabe también, ¿vale? Eso básicamente lo único que me gustó. Luego, naturalmente, como en todos sitios, ya lo he dicho en otros vídeos, en todas partes cuecen habas, hay cosas que son un poco mejor, un poco peor, pero por lo general muchas de las asignaturas fueron terriblemente peñazo. Y ya mi mayor trauma, personalmente, para mí, fue la asignatura de documentación. Porque en una asignatura que se llama documentación, uno esperaría que le enseñen a documentarse, porque para hacer traducciones hay que documentarse sobre la temática de la traducción, etcétera, etcétera. Y sin embargo, yo no considero que aprendiera, que nos enseñaran ese tipo de cosas. De lo que sí me acuerdo es de que en el examen nos preguntaban en qué consiste el protocolo TCP/IP de Internet, la importancia de los enlaces en las páginas web. O sea, preguntas totalmente teóricas, totalmente sin importancia. En fin, opinión absolutamente sesgada. Ya he dicho que en todas las facultades cuecen habas, pero es que yo ciertamente en 5 años de la licenciatura en filología, con la excepción de teoría de la literatura, sentí tanto aburrimiento, tanto hastío, tanto tedio. Así que, bueno, esa es básicamente mi opinión de la carrera en sí. Por supuesto, totalmente sesgada. Y ya para terminar el vídeo, como había prometido, la historia para no dormir. ¿En qué consiste esta historia para no dormir? En que yo, cuando iba a empezar la carrera de traducción con 18 añitos, llevaba 9 años estudiando violín en el conservatorio. Entonces, cuando iba a empezar el primer año de traducción, iba a terminar el grado medio de violín, es decir, iba a empezar el 10º año de violín. ¿Y qué es lo que pasó? Que el decano de la Facultad de Humanidades, el decano de la facultad donde se impartía traducción, a sabiendas me imposibilitó compaginar mis estudios de violín y la carrera de traducción. Repito, el decano de una facultad de humanidades. Lógicamente no voy a dar nombre ni voy a dar más datos, pero la historia
fue así. Al menos en mis tiempos, en mi facultad, había dos turnos, el turno de mañana, el turno de tarde, y lo normal es que, dentro de lo posible, cada uno de los alumnos elija el turno que más le conviene. En mi facultad no, allí, de forma totalmente arbitraria y unilateralmente, decidieron que ellos, según criterios, iban a decidir quiénes estudiaban por la mañana y quiénes estudiaban por la tarde, sin tener en consideración la vida y las circunstancias personales de los alumnos. A mí, según este criterio que ellos adoptaron, me tocó acudir por la tarde. Problema, por la tarde era cuando yo tenía las asignaturas del conservatorio. Entonces, ¿qué pasaba si uno realmente no podía acudir al turno que le habían adjudicado? Había básicamente dos opciones. O encontrabas a una persona del otro turno que quisiera intercambiarse contigo. Por supuesto, por la razón que sea, el turno de la mañana era mucho más codiciado que el de la tarde y era básicamente imposible encontrar a alguien que quisiera intercambiarse contigo para que tú fueras a la mañana y él fuera por la tarde. Y luego la segunda forma de que tú pudieras cambiarte al otro grupo, si no encontrabas a alguien que se intercambiara contigo, era que tenías que justificar que realmente tú no podías ir a tu turno y entonces te cambiaban. Y yo, pues vale, no hay ningún problema. Yo voy a la secretaría del conservatorio, pido mis documentos que certifiquen, mis documentos oficiales, sellados, firmados, que certifiquen que mis clases del conservatorio son por la tarde y entonces me tienen que cambiar a la mañana en la Facultad de Humanidades, Traducción e Interpretación. Total, que presento mis documentos y me llega la respuesta de que me habían denegado el cambio. Y yo pues al principio digo, bueno, pues tiene que haber sido un error, que no han entendido los documentos o que se han extraviado los documentos o lo que sea. Total, que fui a hablar con el decano, ¿no? Pedí mi cita, todo eso, fui a hablar con el decano allí a su despacho y de hecho yo, pues de forma muy lógica, en mi opinión, tenía la certeza de que un decano de una facultad de humanidades lo que haría era precisamente facilitarme lo máximo posible que yo pudiera estudiar música además de traducción e interpretación. Y sin embargo, no fue así. Ahora, ha pasado mucho tiempo de aquello. Yo, lógicamente, no soy capaz de poner en pie la conversación que tuvo lugar, pero el resumen es básicamente un bucle que duró como, no sé, 15 o 20 minutos en el que yo le decía, oye, pero es que yo tengo mis asignaturas en el conservatorio por la tarde. Aquí tengo los documentos que certifican esto, que no es que me lo estoy inventando. Y él, básicamente diciendo que no, porque no. ¿Vale? Y eso así repetido durante 15-20 minutos hasta que ya, pues, o él o yo nos cansamos y me fui. Y ahora, como ya he dicho en otros vídeos, yo no soy abogado, pero ¿qué es lo que acabó pasando? Pues que el decano se salió con la suya y yo tuve que prepararme por mi cuenta sin poder ir a clase las asignaturas teóricas para Machinery del conservatorio. Tuve que estudiarme toda esa teoría que se da en clase por mi cuenta. Tampoco podía ir a los exámenes trimestrales del conservatorio, entonces me tuve que examinar en un examen, en un único examen de todo el curso. Me acuerdo un examen de 5 horas de historia de la música, luego también exámenes analizando sonatas de Beethoven, en fin, una auténtica locura. Afortunadamente conseguí aprobar y conseguí obtener mi diploma de músico profesional, de violinista profesional. Hay un papel que dice eso. Pero bueno, ya que has llegado hasta aquí en esta historia, no quiero que te vayas sin al menos la moraleja, que diría yo, de que si piensas y consideras que realmente tu causa es justa, y esto es importante, tu causa realmente tiene que ser justa, entonces lucha hasta el final. En aquellos tiempos no era tan fácil, no existían las redes sociales, uno no podía ejercer mucha o ninguna presión. Hoy en día sí es mucho más fácil visibilizar las injusticias y, de alguna forma, con el apoyo de gente que se haga justicia.